Bienvenidos, aquí estamos en una nueva edición de Líderes y Personalidades del Mundo. Finalmente Ecuador está encontrando la paz. Ustedes saben que se derogó el decreto que le quitaba el subsidio a las naftas y por esta derogación es que los indígenas decidieron lentamente regresar a sus hogares. En el mientras tanto, hubo saldos a tener en cuenta. Dijo la ministra del Interior que más de 150 coches de las fuerzas de seguridad fueron destruidos, otros 400 policías están heridos, hay varios detenidos, muchos de ellos ya fueron liberados. Pero atención con este dato, porque en estas últimas horas también hubo detenciones que tienen que ver con la política. Se detuvo a personas que responden al correísmo y que según el gobierno de Lenín Moreno habrían sido estas personas, todas opositoras, en algunos casos legisladores, los que llevaron adelante todos estos actos que tienen que ver con la violencia que vivió Quito durante todas estas manifestaciones, con un único objetivo, según denuncia Lenín Moreno, que era provocar un golpe de Estado. En el mientras tanto, hay que decirlo, las naftas bajaron, volvieron a los precios que tenían antes de la implicancia, digamos, del decreto 883, pero falta todavía establecer qué es lo que va a pasar con los días de vacaciones de los empleados públicos, que querían bajarlos de 30 días a 15, el día de sueldo que iba a ser destinado, un día de sueldo de cada empleado público iba a ser destinado para que el Estado pueda llegar al déficit cero, porque estas son las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero además hay otra cuestión, ¿qué va a pasar con aquellos cargos temporarios que el Estado ahora quería, digamos, hacer nuevos contratos con un 20 o 30% menos de salario para quienes así lo conformen? Todos estos temas ahora se van a tener que revisar, pero con una agenda o con una comisión especialmente creada para ver cómo se reemplaza el decreto que finalmente fue derogado. Esta comisión va a estar integrada por sectores sindicalistas, por sectores rurales y también por el propio gobierno. ¿La idea cuál es? Bueno, reemplazar el decreto por uno nuevo, pero sin generar todo este caos social. Le damos la bienvenida, ahora sí, a Alejandro Launagaray y a Enrique Romero para analizar este tema que después vamos a enganchar seguramente con lo que pasó en Ecuador, en Perú, que ha vivido una verdadera crisis política, no tanto económica, pero sí política. Pero comencemos ahora a analizar la situación en Ecuador. Le voy a dar el primer pase, digamos, a Alejandro Launagaray. Quiero recordarte, Alejandro, esto no se debe hacer en televisión, pero lo vamos a hacer. Habías dicho, Lenín Moreno ya tiene su destino sellado. Y lo mismo había dicho el señor Enrique Romero. Y sin embargo, Lenín Moreno sigue como presidente en Ecuador. ¿Qué le genera esto? ¿Va a seguir? ¿La situación puede cambiar? A ver, a esa frase que bien acordaste, buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. A esa frase que dije, que no la retiro, no retiro lo dicho, en este caso, agregué que, recuerdo, es posible que termine haciendo marcha atrás con estas medidas, pero esto no soluciona el problema. No soluciona el problema, calmó un poco la cuestión en las calles, se sientan a negociar, pero el FMI está cada vez más presente y alguien o con algo se va a tener que pagar este ajuste que ya está arreglado y de alguna manera va a avanzar. Y además, no es que terminaron las manifestaciones, la violencia y el pueblo de Ecuador dice, bueno, listo, ahora nos amigamos con Lenín Moreno y lo vamos a apoyar y lo vamos a votar. La debilidad del gobierno de Lenín Moreno quedó expuesta. Claro, ya venía debilitado y la verdad que esto no lo... Exactamente, la firma con el FMI lo terminó de debilitar, fue un golpe fuerte en su apoyo, que sí, si vemos hoy una encuesta, que no la tengo, pero si viéramos una encuesta del apoyo a Lenín Moreno, va a seguir tan baja como fue durante las protestas. No es que Lenín Moreno sale triunfante de esta situación, sale sobreviviendo, sí, sentado en el sillón del gobierno, pero está debilitado y la situación económica, Verónica, se va a seguir agravando, porque además el mismo FMI ya dijo que la economía de Ecuador va a seguir cayendo durante este año. Y los ajustes
de una u otra manera y pagando, sea con recursos naturales o con ajustes a otros sectores de la población, se van a tener que hacer porque es lo que arregló Lenín Moreno con el FMI y con su principal socio hoy, que son los Estados Unidos, ¿no? Ajá, y a ver cómo defiende su postura Abraham Lincoln una vez dijo, no sabía cuál problema era peor. Si los sureños en el frente del sur, las tropas sureñas, o los banqueros en la retaguardia. Y los banqueros supuestamente estaban a favor de él. Bueno. Y acá pasa lo mismo. A ver, por un lado, Lenín Moreno tiene al pueblo, a quien se debe, y al FMI, a quien le debe. Claro. Entonces, no puede un presidente que no tiene el poder necesario como para responder al interés nacional, al interés de su pueblo, dejar contentos a estos dos frentes que son antagónicos. No puede. El problema de Ecuador y de Lenín Moreno, del gobierno de Lenín Moreno principalmente, no está resuelto para nada. Lo que hizo ahora fue ganar tiempo para que los titulares de los diarios digan se soluciona la cuestión en Ecuador, para que desde los inversores, los mercados, el sector financiero vea que, bueno, Lenín Moreno está en control de las clavijas de la gobernabilidad, cosa que no, simplemente patea el problema para adelante. Dejó sin efecto este subsidio a los combustibles, que para mí no es subsidio, para mi entender no es un subsidio. En Ecuador, el petróleo ecuatoriano, sacado del subsuelo ecuatoriano, por trabajadores ecuatorianos, a sueldo de trabajador ecuatoriano, tiene un valor muy diferente al precio internacional que se fija en los mercados de la OPEP. Es muy distinto ese valor para un ecuatoriano. ¿Por qué el ecuatoriano tiene que pagar aquel valor que fijan? Y esa diferencia es lo que llaman subsidio. Pero me estás esquivando Vos habías dicho que ya Lenín Moreno se iba. Y si no está la solución a los problemas. Y entonces en 15 ahora días va a estar de vuelta a la calle, la gente en la calle, en 15 días. En 15 días y sí. Mirá que tenemos grabado mientras todo no solucionen los problemas de fondo. Vos acabas de decir, sí, ok, dio marcha atrás en el decreto 833 en lo que hace al precio de los combustibles, pero no está resuelto el tema de la suba de impuestos, los empleados públicos, la reducción de las vacaciones. Y a ver si coinciden conmigo, está clarísimo que Lenín Moreno no salió ganando, pero los que sí salieron ganando es la Confederación de Indígenas Nacionales Ecuatorianos, ahí está, que además de mostrarse por primera vez en estos últimos 15 años muy fuertemente organizada, con sus ideales muy pero muy intocables, llegó hasta Quito, logró su cometido, se retira de Quito, primero limpia las calles, después se retira de Quito, y ahora ya han dicho que van a postular integrantes de la Confederación Indígena para que conformen parte del Congreso en las próximas elecciones ecuatorianas. Es que, claros ganadores. Totalmente. El ganador, más allá de lo que son los titulares de los medios ecuatorianos, que históricamente juegan con los gobiernos que son de derecha, ¿no? Por supuesto, el ganador, quien triunfó en estos días de conflicto, fue el pueblo ecuatoriano y los indígenas, por sobre todo, ¿no? Que fueron los que más sobresalieron en esta disputa con el gobierno, los que terminaron de torcerle el brazo a Moreno para que hiciera marcha atrás con estas propuestas. Fue un triunfo del pueblo, pero en términos bélicos, es una batalla recién de una disputa muy fuerte que están llevando los sectores extractivistas, y no solo recursos naturales, sino lo que estamos viendo en el mundo hoy, que es un nuevo extractivismo financiero, que son los mercados globales, sobre todo occidentales, que extraen la riqueza mediante créditos de los bancos, mediante los organismos multilaterales como el FMI, que lo vemos claramente en Ecuador, donde buscan extraer la mayor riqueza posible sin tener en cuenta lo que pueda pasar dentro de cada país. Claro, o los intereses de ese país, ¿no? Claro, pero aparte vos fijate, vos dijiste que en estos últimos 15 años la CONAIE, la Confederación de Entidades Indigenistas del Ecuador, no se hizo notar, no tuvo visibilidad. No fueron 15, exactamente fueron 12. Sí, que fueron los 10 años de Correa y estos 2 años de Lenín Moreno, hasta que estalló todo este gran problema. ¿Y por qué fue eso?
Porque Correa bien supo metérselos en el bolsillo. Vos fijate, Correa, sin ser una persona que proviene de aquel sector, no tiene raíces indígenas, hasta en su vestimenta misma asumía ese rol. Sí. Es raro ver presidentes que asuman una vestimenta propia del indigenismo. Vimos muy pocos. Evo Morales, claro, Ollanta Humala y en Perú y Rafael Correa. Y no más. Igual hacen su juego, no es que son correístas, que... ¿no? Pero Ajá, hacen su juego. Sí. A ver si podemos, pero en 30 segundos, ¿cómo quedó parado Correa con todo esto? Correa obviamente se perfila como un tipo con el poder suficiente como para generar una vuelta al poder en Ecuador. ¿Lo ves así? Y el intento y las posibilidades las tiene, por eso el gobierno Lenín Moreno, aprovechando esta situación, está haciendo una persecución contra los sectores opositores que están en el Parlamento. Y ya que tenemos apenas 2 minutos más, me gustaría hacer un paralelismo, si les parece, con la situación en Perú, que pasó un poco desapercibida con todo el estallido en Ecuador, pero no se olviden que el presidente peruano, Martín Vizcarra, que logró hacerse de su puesto después de que fue preso Pablo Kuczynski, también tiene serios problemas porque hubo un momento en Perú donde no se sabía quién mandaba y también pasaba parecido a lo de Venezuela, había 2 presidentes, en realidad había un Congreso que decía tener el poder de la situación y estaba Vizcarra que decía que no, que el presidente era él. Y finalmente hubo acusaciones cruzadas entre el Congreso y el presidente peruano, los dos acusándose de golpes de Estado. Sí, Vizcarra porque quería disolver el Congreso y el Congreso porque decía que no podía ser disuelto por el presidente. Sí, el platillo de la balanza lo inclinó las Fuerzas Armadas en favor de Vizcarra, pero déjame leerte algo y la que población, no tiene, y la población desde ya. Que salió a favor de Vizcarra. Bueno, no existe en Perú una división como la que existe acá entre Fuerzas Armadas y pueblo, no, es el pueblo. Pero déjame leerte algo que no tiene desperdicio y se entiende todo después de esto. Mira, Alan García, que gobernó entre el 85 y el 90, y el 2006 y el 2011, estuvo preso y terminó suicidándose después de que un juez ordenara nuevamente su detención. Es verdad, eso pasó hace muy poquito tiempo. La justicia determina detenerlo por casos de corrupción. Estamos hablando de un expresidente peruano, Alan García, y en el momento en que la policía lo va a buscar para llevarlo detenido, él pide permiso para subir a su habitación y ahí se quita la vida. Así es. Bueno, sigo. Alejandro Toledo, que gobernó entre el 2001 y el 2006, se fugó a Estados Unidos, fue detenido en California y aguarda en la cárcel mientras dura su proceso de extradición. Otro expresidente peruano, también todos son ensuciado. Claro, faltan dos. Sigue. Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, y su mujer, Nadine Heredia, pasaron 9 meses en prisión preventiva. Sí. Pedro Kuczynski, que gobernó entre el 2016 y 2018, debió renunciar cuando el Congreso de mayoría opositora estaba a punto de destituirlo. Claro, y Kuczynski es el que era presidente cuando finalmente a quienes ustedes ven en pantalla, que es Vizcarra, lo sucede porque era el vicepresidente y como fue preso el presidente, entonces le toca por constitución reemplazarlo, con lo cual el nuevo presidente peruano no salió por una elección, esto hay que decirlo también. Que esto sigue, a ver. Keiko Fujimori, líder de la oposición, está presa y en una cárcel común entre asesinos y narcotraficantes. Y su padre, Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000, también está preso, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad durante su gobierno. O sea, este es el panorama institucional de los presidentes peruanos. Ajá, y le voy a tener que dar los 30 últimos segundos a Alejandro. Te agrego, los últimos 25 o 30 años de gobiernos neoliberales, porque siempre se acusa la corrupción a los gobiernos populistas de izquierda, todos signados por casos de corrupción, Odebrecht y otros, porque el sistema judicial también está acusado de diversos hechos de corrupción, el Parlamento, todo el sistema político de Perú atravesado por una corrupción sistémica, que hoy Vizcarra se presenta con la reforma y el referéndum que hizo el año pasado para modificar el sistema político y judicial como
no digo salvador de la República, pero como un reformista para acabar con una corrupción sistémica. Vamos a ver si lo logra y si es realmente sincero. Por eso recibe ese apoyo fenomenal de casi el 80% de la población, y la gente salió a las calles a respaldar el cierre del Parlamento. Sí, muy, muy fuerte apoyo popular. Pero bueno, vamos, así es que me todo, tengo que ir al Ecuador corte. Sí. se mantiene económicamente estable pese a todas estas crisis. Ecuador. Perú, sí, Ah, sí, Perú, y Perú. creciendo. Bueno, Y creciendo. Gracias a China. Bueno, me dejaron sin tiempo para cerrar a mí, pero cuando hacemos una pequeña pausa, no se olviden que el que tiene la última palabra es el que gana. Ya Obviamente. volvemos.